Entré de repente a la fiesta y vi a mi esposo besando a su amante. Lo que hice después fue inesperado. La noche era perfecta, o al menos así lo creía Camila cuando decidió sorprender a su esposo. Vestía un elegante vestido rojo que resaltaba su figura, el cabello recogido con precisión milimétrica y un maquillaje impecable. No había anunciado su llegada a la fiesta de gala organizada por Alejandro, su marido, porque quería ver su reacción genuina al verla. Pero lo que encontró al atravesar esas puertas superó cualquier pesadilla que su mente hubiera podido imaginar. Justo en el centro del salón, entre luces doradas y el tintineo de copas de champán, Alejandro besaba a otra mujer. Y no era un beso inocente ni casual. Era un beso cargado de deseo, de intimidad. La traición se materializaba frente a sus ojos. El mundo pareció detenerse en ese instante. Las risas y la música se volvieron un murmullo lejano, su corazón latía desbocado, y su piel se erizaba de rabia contenida. Podía sentir el peso de las miradas ajenas. ¿Cuántos sabían de esto? ¿Cuántos estaban al tanto de la doble vida de su marido mientras ella seguía creyendo en sus mentiras? Su primer impulso fue avanzar, gritar su nombre y abofetearlo, pero se detuvo. No, eso sería darle el gusto de verla perder el control. En cambio, respiró hondo y enderezó la espalda. No esta noche, Alejandro, pensó. Se obligó a caminar con la misma gracia con la que había llegado. Con pasos firmes, se dirigió a la barra y pidió un whisky doble, algo impropio en ella, pero necesario en ese momento. Dio un sorbo y sintió la quemazón recorrerle la garganta, como si ese ardor pudiera consumir su dolor. Desde el otro lado del salón, algunos invitados la miraban con curiosidad, esperando un escándalo. Pero no. Camila no les daría ese espectáculo. Si Alejandro quería jugar sucio, ella le demostraría que su mejor error fue subestimarla. Mientras Alejandro reía con su amante, sin notar su presencia, Camila se permitió analizar la escena. La mujer, Lorena, tenía un aire de seguridad irritante. Se comportaba con la arrogancia de quien cree que ha ganado la partida, como si ya tuviera un lugar asegurado en la vida de Alejandro. Camila memorizó cada detalle, la forma en que Lorena le susurraba al oído, la manera en que Alejandro la miraba con devoción, el anillo que aún brillaba en su dedo, como si los votos matrimoniales jamás hubieran existido. Sintió náuseas, pero no por tristeza, sino por la indignación de haber sido tan ingenua. Durante años había apoyado a Alejandro en cada uno de sus proyectos, había sido su mayor aliada, su compañera en los momentos difíciles. Y él, en retribución, la había cambiado por una aventura pasajera. No. Esto no era un simple desliz. Esto era la confirmación de que Alejandro ya no era el hombre con el que se casó. Y si él había cambiado las reglas del juego, Camila haría lo mismo. Cuando terminó su whisky, dejó el vaso sobre la barra con un sonido seco. Era hora de irse. No había razón para permanecer en un lugar donde su dignidad estaba siendo pisoteada. Pero antes de marcharse, miró una última vez hacia la pista de baile. Fue un instante fugaz, pero Alejandro la vio. Su sonrisa se desvaneció, su expresión se tornó tensa. Por fin, entendía que ella había estado allí todo el tiempo. Pero Camila no le dio la satisfacción de una reacción. Le sostuvo la mirada con una frialdad implacable y se dio la vuelta, caminando con la misma elegancia con la que había llegado. Al salir del salón, el aire fresco de la noche golpeó su rostro como un despertar abrupto. Su respiración estaba entrecortada, pero su mente, más despierta que nunca. No era una mujer débil, no era alguien que se dejaba pisotear. No voy a llorar, se prometió a sí misma. Voy a hacer algo mucho mejor. El amanecer llegó con una calma engañosa. Camila despertó temprano, no porque quisiera, sino porque su mente no le permitió descansar. Durante horas, su cabeza había reproducido una y otra vez la escena de la noche anterior, Alejandro besando a Lorena, los murmullos de los invitados, la indiferencia con la que él continuó como si nada. Pero ahora, en la tranquilidad de su hogar, con el sol filtrándose por las cortinas, la rabia seguía ahí, ardiendo como una brasa que no se apaga. Se sentó en la cama y respiró hondo. No iba a llorar, no iba a gritar. Su venganza sería mucho más sutil, mucho más letal. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Alejandro había llegado. Camila no se giró de inmediato. Se tomó su tiempo para arreglarse el cabello, para componer su expresión. Cuando finalmente bajó las escaleras, lo encontró en la cocina, sirviéndose café como si fuera cualquier otra mañana. Ni una disculpa, ni una explicación.
Solo el silencio de quien cree que su traición puede ser ignorada. Buenos días, amor, dijo Alejandro con la mayor naturalidad del mundo. Camila sonrió. Cínico, pensó. Pero no se delató. Caminó con gracia hasta la cafetera y sirvió su propia taza, como si fuera una esposa enamorada y no una mujer traicionada. ¿Cómo estuvo la fiesta?, preguntó con dulzura. Alejandro parpadeó. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero Camila lo notó. Estaba nervioso. No esperaba esa reacción. Se aclaró la garganta y fingió una sonrisa despreocupada. Bien, lo de siempre. Gente importante, negocios, un poco de diversión. Camila bebió un sorbo de café y sostuvo la mirada de su marido. Un poco de diversión, repitió en su mente con amargura. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Así llamaba a besar descaradamente a su amante frente a decenas de personas? Pero en lugar de atacarlo, asintió con una expresión serena. Me alegra saberlo. Dejó la taza en la mesa con suavidad y, con el tono más casual del mundo, añadió, por cierto, ayer pasé cerca del salón donde fue la gala. Parecía un evento grandioso. Alejandro dejó la cuchara caer dentro de su taza. Su mandíbula se tensó, sus ojos la escudriñaron en busca de alguna señal de que ella lo sabía. Camila disfrutó ese instante. La incertidumbre en su rostro, la lucha interna por descubrir cuánto podía haber visto. Pero no le daría el placer de una confirmación. Con una sonrisa plácida, se levantó y salió de la cocina. La partida de ajedrez había comenzado, y ella ya tenía la primera jugada. Esa misma mañana, en la privacidad de su estudio, encendió su laptop y comenzó su verdadera misión. No era una mujer que actuaba sin información. Si iba a derribar a Alejandro, primero necesitaba saber cada detalle de su traición. Y no solo eso, sino entender hasta dónde llegaban sus mentiras. ¿Cuánto tiempo llevaba con Lorena? ¿Era solo un desliz o algo mucho más serio? Y, lo más importante, ¿por qué nadie se sorprendió cuando los vio juntos? Fue metódica. Revisó correos electrónicos, extractos bancarios, registros de llamadas. Durante años, había sido la esposa perfecta, confiada, sin cuestionar sus viajes, sus reuniones inesperadas, sus noches de trabajo. Ahora entendía que la confianza había sido su mayor error. Las primeras pistas llegaron pronto. Un pago elevado a una agencia de viajes, billetes de avión con fechas que coincidían con los viajes de negocios de Alejandro. Y luego, lo más revelador, una transferencia reciente a una cuenta en el extranjero, a nombre de Lorena. El estómago de Camila se revolvió. No era solo una amante, era una mujer que ya formaba parte de la vida financiera de Alejandro. ¿Cuánto de nuestro dinero has usado para mantener a esa mujer?, se preguntó con los dientes apretados. Le tomó un momento calmarse. No podía permitir que la ira la cegara. La emoción del momento no debía hacerla cometer errores. Esto no se trataba solo de una traición emocional, sino de algo mucho más grande. Alejandro había estado moviendo dinero en las sombras. Y si había aprendido algo en los años junto a él, era que el poder real no estaba en las palabras, sino en la información. Cerró la laptop y se reclinó en la silla con una sonrisa en los labios. Así que esto es más que una simple infidelidad, murmuró para sí misma. El plan de Camila estaba en marcha, pero aún necesitaba más información. Saber que Alejandro desviaba dinero a Lorena era solo la punta del iceberg. Ahora debía descubrir cuánto poder tenía esa mujer dentro de la empresa y qué tan involucrada estaba en los asuntos financieros. Y para eso, no había mejor manera que enfrentarse a la realidad con sus propios ojos. Así que, esa misma mañana, se vistió con una elegancia impecable, tomó su bolso y se dirigió sin previo aviso a la oficina de su esposo. Al llegar, la recepcionista la recibió con una sonrisa incómoda. No hizo falta que dijera nada, el silencio que se formó en la sala de espera hablaba por sí solo. La esposa de Alejandro nunca iba a la empresa sin avisar, y su presencia parecía inquietar a más de uno. Algunos empleados bajaron la mirada, otros intercambiaron miradas furtivas. Camila lo notó todo. Señora Camila, ¿desea que anuncie su llegada al señor Alejandro?, preguntó la recepcionista con voz temblorosa. Camila sonrió con amabilidad.
pero con una determinación implacable en los ojos. No será necesario. Sé perfectamente cómo llegar a su oficina. Caminó con paso firme por el pasillo, sintiendo la tensión en el aire. Las puertas se cerraban discretamente a medida que avanzaba, los susurros se apagaban. Era evidente que todos allí sabían más de lo que decían. Al llegar a la puerta de Alejandro, ni siquiera se molestó en golpear. Entró sin previo aviso. Alejandro, sorprendido, levantó la mirada de su escritorio. «Camila, ¿qué haces aquí?» «Pasaba por la zona y pensé en saludarte», respondió con tono inocente, paseando la mirada por la oficina. Todo en orden, como siempre, salvo por un detalle en el escritorio, un segundo café servido, aún caliente. Alejandro siguió su mirada y rápidamente empujó la taza a un lado, pero Camila ya lo había visto. «¿Esperabas a alguien?», preguntó con suavidad. No, era para un cliente», respondió él, demasiado rápido. Camila no insistió. En cambio, tomó asiento con calma y sacó su teléfono. «Necesito ver algunos documentos de la empresa. Quiero entender mejor cómo funcionan las inversiones». Alejandro parpadeó, claramente incómodo. «¿Para qué quieres eso? Nunca te ha interesado». «Las cosas cambian», dijo ella con una sonrisa enigmática. Alejandro dudó. Algo en su tono lo inquietó, pero no podía negarle el acceso sin levantar sospechas. «Habla con mi asistente. Ella puede». «No te preocupes, ya estoy aquí. Prefiero que me los muestres tú». Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Camila se giró justo a tiempo para ver a Lorena entrar con seguridad en la oficina, con documentos en mano. El tiempo pareció congelarse. Lorena se detuvo en seco al verla, y por primera vez, su fachada de mujer segura se resquebrajó por un segundo. Pero fue solo un segundo. Enseguida, recuperó la compostura y sonrió con arrogancia. «Oh, qué sorpresa», dijo con fingida cortesía. «No esperaba verte aquí, Camila». Camila le sostuvo la mirada con una serenidad escalofriante. «La vida está llena de sorpresas, ¿no crees?». Alejandro se removió en su silla, incómodo con la tensión que se formó en la sala. Lorena, sin perder la compostura, dejó los documentos sobre el escritorio y se acercó más de lo necesario a Alejandro. «Aquí tienes lo que pediste, amor», dijo con una sonrisa seductora. El golpe fue certero. Sabía perfectamente lo que hacía, y Camila lo entendió. No era solo una amante escondida en las sombras, era una mujer que quería ser vista, que disfrutaba su papel. Pero lo que Lorena no sabía era que su descaro solo estaba alimentando el fuego en Camila. «Qué eficiente», comentó Camila con un tono seco, levantándose de su silla. «Me encantaría ver esos documentos también». Lorena sonrió con falsa dulzura. «Oh, no creo que los entiendas. Son cosas bastante técnicas». Camila sostuvo la mirada de la mujer sin pestañear. «Entonces no te molestará explicármelos». Alejandro intentó intervenir, pero el duelo silencioso entre ambas mujeres era imposible de ignorar. Lorena se dio cuenta de que no tenía escapatoria. «Por supuesto», respondió, entregándole uno de los papeles. «Aunque no sé si estos números te resultarán familiares». Camila tomó los documentos con calma. A primera vista, parecían inversiones normales, pero al recorrer las líneas con la vista, un dato le llamó la atención: movimientos bancarios que coincidían con las transferencias que había descubierto en su casa. Levantó la mirada hacia Lorena, quien ahora la observaba con superioridad, como si creyera que tenía el control. Pero lo que ella no sabía es que, con ese simple documento, Camila había encontrado la primera pieza clave para su contraataque. «Gracias por la explicación, Lorena. Me ha sido muy útil», dijo con una sonrisa gélida. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó en el estudio, rodeada de papeles, con las luces tenues y una taza de café que ya se había enfriado hacía horas. El documento que Lorena le había entregado no era solo un informe financiero, era una puerta abierta al abismo de secretos que su marido había intentado enterrar. Había cifras que no cuadraban, cuentas en nombres desconocidos, movimientos extraños que parecían cuidadosamente ocultos entre transacciones legítimas. Alejandro no era solo un hombre infiel. Era un hombre que había construido un castillo de mentiras con los cimientos de su matrimonio. Al día siguiente, sin perder tiempo, Camila tomó una decisión arriesgada: contrató a un investigador privado. Sabía que si quería actuar con precisión, necesitaba pruebas irrefutables.
Este no era un simple caso de infidelidad, era una traición estructural, cuidadosamente planeada. Le entregó al investigador los nombres, fechas y números que había reunido en silencio. Él la escuchó en silencio, sorprendido por el nivel de detalle. «Quiero todo», le dijo ella. «Correos, registros, fotos. Lo que sea». «¿Está segura de lo que busca?», preguntó el investigador. Camila sostuvo su mirada sin pestañear. «Lo que no estoy segura es de hasta dónde llega la farsa. Pero eso va a cambiar». En menos de una semana, las primeras respuestas empezaron a llegar. Fotos de Alejandro y Lorena viajando juntos a destinos paradisíacos bajo identidades falsas. Mensajes encriptados que hablaban de movimientos financieros confidenciales. Videos de reuniones privadas en restaurantes de lujo donde Alejandro firmaba papeles que transferían propiedades. Cada archivo era una estaca en el corazón de su pasado con él. Cada imagen, una nueva confirmación de que aquel hombre que dormía en su cama se había convertido en un desconocido peligroso. Lo más impactante no fue verlos tomados de la mano o besándose en público. Eso ya no dolía. Lo verdaderamente devastador fue encontrar copias de documentos legales donde Alejandro transfería propiedades, compradas con dinero de la sociedad conyugal, al nombre de Lorena. Apartamentos de lujo, una casa de campo, incluso una cuenta offshore en Suiza. La traición ya no era solo emocional, era patrimonial, calculada, premeditada. Camila se quedó inmóvil al recibir la copia de la escritura de un apartamento frente al mar, con fecha reciente, firmado por Alejandro, y a nombre de Lorena. Recordó cuando le dijo que ese dinero estaba bloqueado por inversiones. Mentira. Pura fachada. Esa propiedad había sido comprada en secreto, y lo peor, con el dinero que ella misma había ayudado a generar durante años de sacrificio. ¿Cómo pude ser tan ingenua?, se preguntó en voz baja. Pero no era el momento para lamentos. Cada nueva pieza del rompecabezas le daba más fuerza. El dolor había mutado. Ahora no lloraba, planeaba. Ahora no temía, observaba. Alejandro y Lorena creían tener el control, pero ignoraban que, en la sombra, Camila estaba levantando un imperio de información. Esa misma noche, volvió a abrir el archivo que el investigador le había entregado. Revisó línea por línea, buscando una conexión entre las fechas y los movimientos financieros. Y entonces, lo vio. Una sociedad fantasma registrada a nombre de una tercera persona, pero con los datos de contacto de Alejandro. Ese era el centro de todo. Esa empresa era la fachada para mover dinero, esconder propiedades, lavar los rastros. Camila sabía lo que tenía que hacer, entrar en esa empresa, conocer quién estaba detrás, y tirar del hilo hasta deshacer la red completa. Pero no lo haría sola. Iba a necesitar aliados. ¿Y Alejandro? Alejandro no tenía idea de lo que se venía. Camila sabía que no podía pelear esta batalla sola. Si Alejandro había construido su imperio sobre la mentira y la traición, ella debía encontrar aliados que estuvieran dispuestos a derribarlo desde dentro. Y no sería difícil. Cuando alguien como Alejandro sube demasiado alto, inevitablemente deja enemigos en el camino. La primera persona a la que recurrió fue Javier Medina, un antiguo socio de Alejandro que, años atrás, había sido marginado de la empresa por una jugada sucia. Javier había sido leal, pero Alejandro lo traicionó. Camila lo contactó sin rodeos y le pidió que se encontraran en un restaurante discreto. Cuando él llegó, la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Nunca pensé que me llamarías», dijo Javier, recostándose en la silla. «Tampoco pensé que mi marido me haría esto», respondió ella, deslizando sobre la mesa una carpeta con documentos. Javier los hojeó y frunció el ceño. Reconoció de inmediato las irregularidades financieras. «Así que finalmente alguien lo descubrió», murmuró. Camila entrecerró los ojos. «¿Quieres decir que sabías?». Javier soltó una risa amarga. Todos en la empresa lo sospechaban. Pero nadie tenía pruebas, hasta ahora. Camila respiró hondo. Esto confirmaba lo que ya intuía. Alejandro había estado desviando dinero por más tiempo del que ella imaginaba, y la gente a su alrededor lo sabía, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. «Necesito tu ayuda, Javier», dijo finalmente. «Si me das acceso a más información interna, puedo desmantelar esto desde la raíz». Javier la miró en silencio por unos segundos. Luego, sonrió con admiración. «Nunca pensé que serías tú quien le declarara la guerra a Alejandro». «Ni yo. Pero aquí estamos».
¿Me ayudas? Javier no dudó. Por supuesto. Pero no bastaba con Javier. Camila necesitaba más apoyo. Así que, en los días siguientes, empezó a acercarse con cautela a los empleados de la empresa, especialmente a aquellos que Alejandro había maltratado o menospreciado. Uno de ellos fue Valeria Torres, la asistente de finanzas. Una mujer inteligente, eficiente y, sobre todo, subestimada. Alejandro nunca la vio como una amenaza, pero Camila sí. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Valeria cuando Camila la citó en una cafetería para hablar en privado. Porque sé que eres mejor que él. Y porque si no hacemos algo, Alejandro seguirá saliéndose con la suya. Valeria apretó los labios. No puedo perder mi trabajo. No lo perderás. Pero dime, Valeria, ¿qué pasa cuando descubran que Alejandro está haciendo movimientos fraudulentos? Créeme, cuando caiga, más de uno será arrastrado con él. La mujer tragó saliva. Sabía que Camila tenía razón. ¿Qué necesitas? Camila sonrió. Solo información. Nada ilegal. Solo ayúdame a entender lo que Alejandro ha estado escondiendo. Valeria dudó unos segundos, pero luego asintió. Con cada nueva alianza, Camila ganaba más terreno. Su ejército estaba formado por personas que Alejandro había menospreciado, gente que conocía los secretos de la empresa pero nunca había tenido el poder para hacer algo al respecto. Ahora, con ella al mando, todo estaba cambiando. Pero lo más importante fue cuando contactó a Eduardo Salazar, un inversor clave que tenía poder en el consejo de administración. Eduardo siempre había sido leal a Alejandro, pero al presentarle las pruebas, su lealtad se tambaleó. Si esto es cierto, Alejandro está poniendo en riesgo todo el negocio, dijo Eduardo, visiblemente preocupado. Y cuando el escándalo salga a la luz, ¿quién crees que pagará el precio?, respondió Camila con serenidad. Tú tienes dos opciones, seguir respaldándolo y caer con él, o adelantarte y proteger tu inversión. Eduardo la observó por un largo rato, y finalmente, con un suspiro pesado, asintió. Camila había sembrado las primeras semillas de su venganza, pero aún faltaba la jugada maestra. No bastaba con saber que Alejandro estaba desviando dinero ni con haber reunido aliados estratégicos. Necesitaba un golpe que lo tomara por sorpresa, algo que lo hiciera dudar, cometer errores. Y cuando revisó nuevamente los documentos que Valeria le había pasado, encontró la clave: Alejandro estaba a punto de abrir una cuenta bancaria en el extranjero con Lorena. Era una oportunidad perfecta. Si lograba intervenir antes de que la transacción se completara, no solo evitaría que Alejandro asegurara su dinero fuera del país, sino que también podría ponerlo en una situación peligrosa con los inversores. Así que movió sus piezas con precisión. Esa misma tarde, organizó un encuentro con Eduardo Salazar, el inversionista con el que había hecho un trato días atrás. Lo citó en un club privado, donde la discreción era la regla de oro. Cuando Eduardo llegó, ella ya lo esperaba con una copa de vino en la mano. Espero que esto valga la pena, Camila, dijo Eduardo, tomando asiento. Alejandro sigue sin sospechar nada, pero no puedo arriesgarme demasiado. Camila le deslizó un sobre con documentos. Mira esto y dime si sigues pensando que deberías serle leal. Eduardo frunció el ceño al ver los papeles. Eran registros de transferencias, movimientos bancarios sospechosos y, lo peor, pruebas de que Alejandro planeaba desviar dinero de la empresa a su cuenta secreta en Suiza. Maldita sea, murmuró Eduardo. Esto es un suicidio financiero. Si esto sale a la luz, dijo Camila con calma, ¿qué crees que harán los demás inversores? Eduardo pasó una mano por su rostro, nervioso. Retirar su dinero. Y si eso ocurre, la empresa se hunde. Camila asintió lentamente. A menos que hagamos algo antes. Ese mismo día, Eduardo convocó una auditoría interna sin que Alejandro lo supiera. Fue una jugada arriesgada, pero bien ejecutada. Alejandro había bajado la guardia, confiado en que tenía el control, y cuando recibió la notificación de la auditoría, su reacción fue inmediata. ¿Qué demonios significa esto?, rugió en su oficina, arrojando los papeles sobre su escritorio. Su asistente tembló al responder. Es una orden directa del Consejo de Administración. No podemos detenerla. Alejandro sintió por primera vez en meses una sensación de pánico. No entendía cómo lo habían descubierto. No tenía idea de que su mayor enemiga dormía en su propia casa. Mientras tanto, Camila observaba todo desde las sombras. No necesitaba confrontarlo todavía.
Dejaría que se hundiera en su propia desesperación, que intentara apagar incendios sin saber de dónde venía el fuego. Y justo cuando Alejandro pensaba que las cosas no podían empeorar, recibió un correo electrónico urgente de su banco en Suiza. Estimado señor Álvarez, lamentamos informarle que su solicitud de apertura de cuenta ha sido suspendida debido a irregularidades en los documentos presentados. Le pedimos que se comunique con nosotros a la brevedad. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro se paseaba de un lado a otro en su oficina, el teléfono pegado a su oído, la mandíbula apretada por la frustración. Desde la auditoría sorpresa, todo parecía salirse de control. Sus cuentas estaban siendo examinadas con lupa, los inversores comenzaban a hacer preguntas incómodas y, para colmo, su plan de sacar dinero del país había sido bloqueado sin explicación. Algo estaba pasando. Alguien estaba moviendo las piezas en su contra. «Tienes que solucionar esto», le gritó a su abogado por teléfono. «No pueden congelar mi dinero sin motivo». «Alejandro, entiéndelo», replicó su abogado con voz tensa. «Cuando hay una auditoría en proceso, los bancos se ponen en alerta. Si los inversores empiezan a dudar de ti, los movimientos grandes de dinero llaman la atención». Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo era posible que todo lo que había construido estuviera tambaleándose en cuestión de días? Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Camila se encontraba sentada en una lujosa cafetería con Javier Medina, el ex socio de Alejandro. Entre ellos, sobre la mesa, descansaba un sobresellado. «Aquí tienes», dijo Javier, deslizando el sobre hacia ella. «Son documentos internos de la empresa. Inversiones ocultas, cuentas que Alejandro manejaba a espaldas del consejo, todo lo que necesitas para demostrar que ha estado jugando sucio». Camila tomó el sobre con calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?». Javier dejó escapar una risa amarga. «Alejandro me traicionó hace años. Nunca pensé que tendría la oportunidad de devolverle el favor». Camila sonrió. Ahora tenía lo que necesitaba para golpearlo donde más le dolía, su poder. Esa misma noche, en la casa que aún compartían, Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Camila lo esperaba en la sala, sentada con una copa de vino en la mano, con la expresión de quien tiene el control absoluto de la situación. «¿Día difícil?», preguntó con fingida dulzura. Alejandro la miró con el ceño fruncido, cansado y tenso. «No tienes idea», murmuró, aflojándose la corbata y dejándose caer en el sofá. Camila bebió un sorbo de su vino y cruzó las piernas con elegancia. «Quizás deberías tener más cuidado con la gente en la que confías», dijo con tono casual. «Nunca sabes quién puede estar cavando tu tumba». Alejandro la miró de reojo, pero ella mantuvo su expresión serena. No podía imaginar que su propia esposa era la que había desatado el caos en su vida. Al día siguiente, Alejandro recibió un golpe inesperado, un correo del Consejo de Administración notificándole que había perdido un porcentaje significativo de sus acciones en la empresa. No entendía cómo, no entendía quién estaba detrás. Solo sabía que, por primera vez, su imperio se tambaleaba de verdad. Lorena estaba inquieta. Desde hacía días, Alejandro estaba cada vez más distante, más irritable. Ya no le enviaba los mensajes seductores de siempre, ya no la sorprendía con regalos caros ni la llevaba a cenar a los restaurantes exclusivos donde solían ser la envidia de todos. Algo estaba mal. Algo estaba cambiando. Esa mañana, cuando entró a su departamento de lujo, el mismo que Alejandro había comprado en su nombre, encontró sobre la mesa un sobre con documentos. Su corazón se aceleró. Al abrirlo, su sangre se heló. Era una notificación del banco informándole que la cuenta que Alejandro le había abierto en el extranjero había sido bloqueada. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, revisando los papeles con manos temblorosas. Trató de llamarlo, pero Alejandro no respondió. La desesperación empezó a apoderarse de ella. Había apostado todo a él, a su dinero, a su influencia. Si Alejandro caía, ella caería con él. Decidió ir directamente a la oficina de Alejandro. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo su estabilidad se desmoronaba. Al llegar, empujó las puertas con fuerza y entró sin ser anunciada. «Necesito hablar contigo», exigió, cruzando la oficina como una tormenta. Alejandro levantó la vista, fastidiado. Sus ojeras marcadas y la camisa desabrochada delataban su estado de tensión. «No es un buen momento, Lorena», gruñó, masajeándose las sienes.
Claro que no es un buen momento, exclamó ella, arrojando los documentos sobre su escritorio. ¿Me vas a explicar por qué mi cuenta en Suiza está bloqueada? ¿Por qué el dinero que prometiste ya no está disponible? Alejandro tomó los papeles y los leyó con expresión sombría. Maldita sea, murmuró entre dientes. Lorena cruzó los brazos. Empieza a explicarme qué demonios está pasando, Alejandro. Él se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, enfurecido. No lo sé, de acuerdo. Soltó, sin mirarla. Todo está saliendo mal. La auditoría, los inversores, las acciones de la empresa. Alguien está jugando en mi contra y no tengo idea de quién. Lorena sintió un escalofrío. Si Alejandro estaba perdiendo el control, entonces su seguridad también estaba en peligro. Tienes que solucionar esto. No pienso quedarme viendo cómo todo se desmorona, advirtió, con voz firme. Alejandro la miró con frialdad. ¿Y qué se supone que haga, Lorena? Magia. Haz lo que sea necesario, insistió ella. Porque te advierto algo, Alejandro, si caes, no pienses ni por un segundo que voy a caer contigo. Ese fue el punto de quiebre. Por primera vez, Alejandro vio la verdadera cara de Lorena. No era la amante fiel y enamorada que le había hecho creer. Era una oportunista, igual que él. Camila, desde la distancia, observaba cómo las grietas en su relación comenzaban a hacerse visibles. Había logrado su objetivo, sembrar la duda entre ellos. Ahora solo era cuestión de tiempo antes de que Lorena le diera la estocada final a Alejandro, o viceversa. Alejandro sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su mundo se derrumbaba. Hasta ahora, había creído tener el control absoluto de su vida, de su empresa, de su matrimonio, pero las cosas habían dado un giro inesperado. Los inversores comenzaban a dudar de él, sus finanzas estaban en peligro y, para colmo, la mujer en la que confiaba, Lorena, acababa de demostrar que no dudaría en abandonarlo si las cosas se ponían feas. La paranoia se apoderó de él. ¿Quién estaba moviendo las piezas en su contra? No podía ser una simple coincidencia que todo estuviera fallando al mismo tiempo. Pensó en sus enemigos de negocios, en los inversionistas que podrían estar conspirando, incluso en Javier Medina, a quien había traicionado años atrás. Pero en ningún momento se le ocurrió que la persona que lo estaba destruyendo poco a poco, dormía a su lado todas las noches. Mientras Alejandro intentaba encontrar respuestas, Camila seguía avanzando en su plan con precisión quirúrgica. Había sido paciente, había esperado el momento exacto para asestar su próximo golpe. Ahora, con la confianza de varios socios de la empresa y con información privilegiada en sus manos, estaba lista para su siguiente movimiento. Asegurar que Alejandro quedara completamente aislado dentro de su propio imperio. Necesito que reúnas a los inversionistas principales, le dijo Camila a Eduardo Salazar en una llamada privada. Quiero que escuchen lo que tengo que decir antes de que Alejandro lo haga. Eduardo, que ya había visto suficiente para saber que Alejandro era un riesgo, aceptó sin dudarlo. Esto va a ser un escándalo, Camila. Eso es exactamente lo que quiero. Mientras tanto, Lorena también comenzaba a moverse por su cuenta. Ya no confiaba en Alejandro, y eso significaba que debía asegurarse de que, si él caía, ella no caería con él. Por eso, esa misma tarde, hizo algo que Alejandro jamás esperaría, se reunió en secreto con Camila. El encuentro ocurrió en un hotel discreto, lejos de las miradas curiosas. Lorena llegó con gafas oscuras y un abrigo caro, como si pudiera ocultar su cinismo detrás de la elegancia. No me malinterpretes, Camila, dijo Lorena, cruzando las piernas con confianza. No estoy aquí porque me importe lo que Alejandro te hizo. Estoy aquí porque no voy a dejar que me arrastre con él. Camila, con una calma absoluta, bebió un sorbo de su café. Eso suena exactamente a lo que esperaba de ti. Entonces ahorrémonos los rodeos, dijo Lorena, inclinándose hacia adelante. ¿Qué quieres? Camila apoyó los codos en la mesa y sonrió. Tu testimonio. Lorena se quedó en silencio por unos segundos. Sabía lo que eso significaba. Si hablaba, si confirmaba los fraudes de Alejandro, él no solo perdería la empresa, sino que podría terminar arruinado para siempre. Si testifico, quiero protección, exigió Lorena. Y quiero asegurarme de que no perderé todo lo que él me dio. Camila dejó la taza sobre la mesa con delicadeza. Si colaboras conmigo, me aseguraré de que no te hundas con él. Pero hazlo rápido, Lorena. Porque si esperas demasiado, puede que para entonces ya no haya nada que salvar.
Lorena tomó aire y, tras unos segundos, asintió. Esa misma noche, Alejandro recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de uno de sus contactos dentro del Consejo de Administración. Te están investigando. Hay personas reuniéndose a tus espaldas. Algo grande se viene. La invitación llegó una semana después, en un sobre negro con letras doradas. Era elegante, sobria, muy en el estilo de Alejandro, una gala exclusiva para anunciar un nuevo contrato internacional, con la promesa de recuperar la confianza de los inversionistas tras los rumores que circulaban sobre la empresa. Camila la sostuvo entre los dedos con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. Sabía perfectamente lo que Alejandro intentaba hacer, una maniobra desesperada de relaciones públicas para mantener su imagen intacta. Lo que él no sabía era que esa misma noche, la máscara iba a caerse, para siempre. Durante días, Camila había preparado su aparición como si se tratara de una obra de teatro. Cada detalle contaba. El vestido, rojo intenso, marcaba un contraste brutal con su habitual estilo recatado. El peinado impecable, los tacones afilados, y ese andar sereno y poderoso, todo estaba pensado para que, desde el momento en que entrara al salón, nadie pudiera apartar la mirada de ella. ¿Estás lista?, preguntó Javier Medina, quien la esperaba junto a la limusina. Más que nunca, respondió Camila, mientras ajustaba un pendiente con gesto seguro. Esta noche va a ser inolvidable. Al llegar al evento, las cabezas se giraron de inmediato. Los flashes capturaban su entrada como si fuera una celebridad. Alejandro, que ya estaba entre los asistentes, dejó de hablar en seco al verla. Su mandíbula se tensó. No esperaba que ella apareciera, y mucho menos así, imponente, segura, radiante. ¿Qué demonios está haciendo aquí?, murmuró entre dientes, apretando su copa con fuerza. Lorena, a su lado, fingió una sonrisa, pero su incomodidad era evidente. Sabía que Camila estaba allí por algo más que una simple aparición. La velada transcurrió entre brindis falsos, discursos vacíos y una tensión que se podía cortar con cuchillo. Camila se movía entre los invitados con elegancia, saludando a los inversionistas, intercambiando sonrisas que escondían cuchillas. Nadie podía negar que había algo distinto en ella, algo que anunciaba un cambio de juego. Finalmente, llegó el momento del discurso de Alejandro. Subió al escenario con el aplomo de un actor que aún no ha leído el último acto de la obra. Agradeció la presencia de todos, habló de nuevos horizontes, de reinvención, de futuro. Pero antes de que pudiera concluir, una voz interrumpió la sala. ¿Puedo decir unas palabras? Todos se giraron. Camila estaba de pie, con un micrófono en mano, y los ojos fijos en Alejandro. Él intentó detenerla, pero era tarde. El silencio se hizo absoluto. Durante muchos años, comenzó ella, con voz firme, acompañé a este hombre en sus logros, sus fracasos, sus sueños. Pensé que éramos un equipo. Pero me equivoqué. Y como inversionista, como socia y como mujer, creo que es hora de que ustedes sepan la verdad. Alejandro palideció. Intentó acercarse, pero Eduardo Salazar se interpuso, negando con la cabeza. No lo hagas, le susurró Eduardo. Si la interrumpes, quedas peor. Camila proyectó sobre una pantalla una serie de documentos. Cada uno de ellos comprobaba los desvíos de dinero, las cuentas secretas, los bienes ocultos. Cada documento era una estocada directa a la credibilidad de Alejandro. El salón estalló en murmullos. Algunos se levantaron, otros miraban a Alejandro con indignación. Él, sin poder hablar, solo observaba cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba, frente a todos. Camila, mientras tanto, sostenía el micrófono con serenidad. Esto no es venganza, dijo. Es justicia. Y si me ven aquí hoy, no es como una víctima. Es como la mujer que decidió no dejarse destruir. El silencio en la sala era insoportable. Alejandro permanecía de pie, inmóvil, con los ojos clavados en los documentos proyectados en la pantalla. Su rostro, normalmente seguro y arrogante, estaba desencajado. Jamás imaginó que sería Camila, la mujer a la que había subestimado durante años, quien lo destrozaría en público. Los inversionistas comenzaron a levantarse, murmurando entre ellos. Algunos revisaban los papeles con incredulidad, otros ya estaban sacando sus teléfonos, enviando mensajes frenéticos a sus abogados. Todo el prestigio que Alejandro había construido a base de engaños estaba cayéndose a pedazos en cuestión de minutos.
Camila, aún de pie en el escenario, miraba la escena con una serenidad calculada. No necesitaba decir nada más. Las pruebas hablaban por sí solas. Fue Eduardo Salazar quien rompió el silencio. «Esto es inaceptable, Alejandro», dijo con voz firme, cruzándose de brazos. «Nos hiciste invertir en una empresa podrida desde dentro». «No es lo que parece», intentó replicar Alejandro, pero su voz sonó débil, sin la convicción de antes. Javier Medina, el socio traicionado, se adelantó con una sonrisa burlona. «Es exactamente lo que parece. Y es bastante irónico que ahora seas tú el que está en esta posición». Alejandro sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había construido, todo su poder, se le escapaba de las manos. Intentó buscar apoyo en Lorena, pero cuando giró la cabeza, la encontró dando un paso atrás. Su expresión había cambiado por completo. Ya no era la amante cómplice, sino una mujer que entendía que su salvación dependía de alejarse de él lo antes posible. «Lorena», murmuró, casi suplicante. Pero ella solo sonrió con frialdad. «Lo siento, Alejandro. Yo no voy a hundirme contigo». Dicho esto, se giró y se alejó sin mirar atrás. El golpe fue brutal. Alejandro no solo había perdido su reputación, su dinero y su credibilidad, también había sido abandonado por la misma mujer por la que traicionó a Camila. La humillación era total. Camila descendió del escenario con la misma elegancia con la que había subido. No tenía nada más que decir. Había hecho lo que vino a hacer. Se acercó a la barra y pidió una copa de vino, ignorando los susurros, las miradas sorprendidas, los rostros incrédulos. Alejandro, sin embargo, seguía de pie en el centro del salón, mirando alrededor como un hombre que acaba de darse cuenta de que está completamente solo. Finalmente, uno de los inversionistas tomó la decisión que selló su destino. «Señores, creo que es momento de votar para decidir el futuro de la empresa», anunció Eduardo Salazar. «Propongo que Alejandro Álvarez sea destituido de su cargo, de inmediato». Un murmullo recorrió la sala, seguido de asentimientos. Era el fin de Alejandro. A la mañana siguiente, Alejandro despertó en su enorme cama, pero el vacío a su alrededor era ensordecedor. Ya no estaban los mensajes de felicitación, las llamadas de negocios, los correos urgentes de sus socios. Todo había desaparecido. El silencio, por primera vez, pesaba más que el fracaso. Intentó convencerse de que aún podía recuperar algo, pero en el fondo sabía que había cruzado un punto sin retorno. Fue directo a su estudio, con el celular en la mano. Comenzó a revisar frenéticamente sus cuentas, sus inversiones, sus movimientos financieros. La pantalla del banco le devolvió un mensaje que lo dejó helado: acceso denegado, cuenta bloqueada. «No, no, no», gritó, golpeando el escritorio. «Esto tiene que ser un error». Marcó el número de su asesor financiero, pero la llamada no fue respondida. Luego intentó contactar al banco, al consejo, a quien fuera, pero todos lo habían dejado solo. Camila había sido más inteligente, más rápida, más letal. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Camila estaba reunida con Eduardo Salazar y Javier Medina, firmando los últimos documentos para formalizar la transferencia de poder. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, una victoria superadora, el resultado de haber enfrentado su dolor y haberlo transformado en estrategia. «Esto es tuyo ahora, Camila», dijo Javier, firmando el último papel. «Te lo ganaste». Camila tomó la pluma con decisión. «No por venganza. Lo hago para asegurar que nunca más vuelva a destruir a nadie». Mientras firmaba, Alejandro recibía una carta de notificación: la empresa lo destituía oficialmente como CEO y le prohibía el acceso a sus oficinas. El golpe era simbólico, pero devastador. Ya no era el gran empresario, el intocable, el exitoso, ahora era solo un hombre común, enfrentando las consecuencias de su propia arrogancia. Intentó contactar a Lorena. Quería, al menos, una aliada. Pero ella ya no contestaba. La última vez que la vio, ella le había dicho: «No voy a hundirme contigo». Y lo había cumplido. El departamento que le había comprado estaba vacío, su número desconectado. Alejandro había sido abandonado por todos. Buscó consuelo en sus cuentas secundarias, en las inversiones internacionales, pero una a una, estaban bloqueadas, en revisión o directamente cerradas. Camila había trabajado en silencio, como un huracán que arrasa sin previo aviso. La noticia de su caída no tardó en circular por los medios.
Empresario Alejandro Álvarez destituido tras escándalo financiero, decían los titulares. Los mismos periodistas que antes lo adulaban, ahora lo destrozaban. Las acciones de su empresa cayeron en picada, y los inversores se replegaron como ratas huyendo de un barco que se hunde. Desde la ventana de su estudio, Alejandro contempló la ciudad que antes era suya. Todo lo que alguna vez dominó, admiró o controló, ya no le pertenecía. Se había quedado sin dinero, sin poder, sin aliados. Y lo peor de todo, sin nadie a quien culpar más que a sí mismo. Lorena siempre había sido astuta. No una víctima, no una mujer enamorada, sino una estratega, una cazadora. Se acercó a Alejandro sabiendo exactamente lo que quería, dinero, poder y la vida que siempre había soñado. Pero nunca pensó que ese hombre, que parecía invencible, iba a desmoronarse con tanta rapidez. Después del evento y del desplome financiero, ella supo que debía actuar con frialdad. Volver a él sería un error, quedarse al margen, una sentencia. Así que decidió hacer lo que mejor sabía, asegurar su posición, incluso si para ello debía cambiar de bando. Y sí, el bando ahora era Camila. Pidió una reunión con ella. Esta vez no en un hotel, no en un café. En la oficina que una vez perteneció a Alejandro, y que ahora era de Camila. Vestida de blanco, como si eso pudiera limpiar su historial, Lorena llegó puntual, sin maquillaje excesivo, sin aires de superioridad. Sabía que tenía que jugar su última carta. Me sorprende que tuvieras el valor de venir, fue lo primero que dijo Camila, sin invitarla a sentarse. Lorena no se dejó intimidar. Sé que cometí errores. Pero también sé cosas que tú no sabes. Cosas que podrían ayudarte a destruir lo que queda de él. Camila la miró, inquisitiva, sin pestañear. ¿Y por qué te interesaría ayudarme? Lorena bajó la mirada, el gesto más humano que había mostrado en mucho tiempo. Porque Alejandro también me usó. Me hizo promesas, me metió en negocios que no entendía, me dejó con cuentas bloqueadas y propiedades embargadas. Si él cae, yo caigo. Pero si tú tomas el control de todo, quizás me dejes respirar. Camila cruzó los brazos, sin mostrar emociones. ¿Qué quieres a cambio? Un trato. Discreción. Y que me dejes conservar el departamento a mi nombre. La petición parecía pequeña, pero no lo era. Aquel apartamento representaba todo por lo que Lorena había jugado su carta. Camila lo entendió al instante. ¿Y qué puedes darme tú que yo aún no tenga? Preguntó, midiendo cada palabra. Lorena sonrió, por primera vez. Había llegado con la información más valiosa de todas, las claves, documentos y registros de cuentas que Alejandro manejaba en el extranjero y nunca registró en sus balances. Sé dónde están los últimos restos de su fortuna, dijo con voz baja. Y sé cómo acceder a ellos. Camila la observó en silencio durante unos segundos eternos. Luego, finalmente, asintió. Tendremos un acuerdo. Pero recuerda algo, Lorena, si me mientes, no vas a tener dónde esconderte. Lorena asintió con una mezcla de respeto y miedo. Sabía que Camila no era como antes. Ya no era la esposa dócil, la mujer engañada. Ahora era una estratega con poder real. Esa noche, Alejandro llegó a su apartamento. El silencio lo recibió como un castigo. Entró, esperanzado de encontrar a Lorena, de al menos salvar lo que quedaba de su relación. Pero el lugar estaba vacío. Sobre la mesa, encontró una hoja escrita a mano. No me quedo con perdedores. Lo que me prometiste nunca llegó. Esta vez, yo elijo por mí. Alejandro se quedó de pie en medio de la sala, sosteniendo la nota de Lorena con manos temblorosas. El silencio lo envolvía como una prisión invisible. Las cortinas seguían abiertas, las luces encendidas, las copas sobre la mesa, pero todo lo que una vez fue símbolo de lujo ahora parecía un museo de su ruina. Se sentó en el sofá con lentitud, sintiendo el peso de la derrota apretarle los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a quién llamar. Intentó marcar el número de su abogado, pero fue redirigido al buzón. Javier Medina ya no respondía. Eduardo Salazar lo había bloqueado. Incluso sus hermanos, esos que siempre le pedían favores, habían dejado de contestar. Miró a su alrededor. El apartamento ya no le pertenecía legalmente. Había recibido la notificación del embargo hacía solo 2 días. El juez dictaminó que debía ser entregado a la nueva administración de la empresa, es decir, a Camila. Irónicamente, la mujer que le había dado un hogar, ahora se lo quitaba.
Los medios no ayudaban. Encendió la televisión y lo primero que vio fue su rostro en la pantalla. La caída de un imperio, decía el titular. Comentaban sus errores, sus engaños, su caída en desgracia como si se tratara de un personaje de ficción. Pero él era real. Y estaba destruido. Salió a caminar, buscando aire, buscando huir del ahogo. Pero cada paso que daba lo enfrentaba con su pasado. En las calles lo reconocían, pero ya no lo admiraban. Lo miraban con lástima, algunos con desprecio, y otros simplemente fingían no verlo. Ya no era el gran Alejandro Álvarez. Era un hombre que lo tuvo todo, y lo perdió todo por soberbio. Pasó por la sede de su empresa, la que fundó con Camila años atrás. A través de los cristales, vio el logo rediseñado, el nuevo personal, y al fondo, a Camila saludando a un grupo de empresarios. No necesitaba entrar para saber que ella ahora era la dueña del futuro que él había destruido. Volvió a casa, si aún podía llamarla así, y encontró un nuevo sobre en la puerta. Lo abrió sin entusiasmo. Era un aviso de desalojo. Tenía 72 horas para abandonar el inmueble. Ya no tenía nada. Ni amor, ni poder, ni hogar. Solo un apellido manchado y una reputación en ruinas. Se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Los recuerdos lo asaltaban como fantasmas, Camila en sus brazos cuando empezaron, sus planes de vida juntos, la confianza ciega que ella le dio. ¿En qué momento se convirtió en el hombre que la traicionó? ¿Cuándo decidió que lo material valía más que la lealtad? Y en ese silencio frío, sin nadie a su alrededor, sin aplausos ni aduladores, Alejandro sintió, por fin, el verdadero peso de la soledad. Camila no lo buscó. No lo llamó, no le escribió, no preguntó por él. Había aprendido que a veces el mayor castigo para alguien que te traicionó no es el enfrentamiento, sino el olvido. Sin embargo, Alejandro no podía resignarse. En su mente, todavía quedaban restos del orgullo que una vez lo definió, y con ellos, una esperanza absurda de que ella lo perdonara. Una semana después de haber sido desalojado, la encontró en una reunión de negocios en un hotel de lujo. No fue invitado, no fue bienvenido, pero apareció. Camila estaba en el jardín del hotel, cerrando un trato con inversores extranjeros, cuando vio su figura acercarse. «Necesito hablar contigo», dijo él, con voz ronca, desgastada. Ya no era el mismo. Su rostro estaba marcado por el insomnio, su ropa arrugada, el brillo en sus ojos, extinto. Camila se tomó su tiempo. Terminó la conversación con los inversores, les sonrió, les agradeció con esa elegancia impecable que ahora la acompañaba como una segunda piel. Luego se volvió hacia él. «Tienes 5 minutos». Alejandro tragó saliva. No sabía por dónde empezar. Quería disculparse, pero no sabía cómo. Quería justificarse, pero ya no tenía argumentos. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», comenzó. «Lo arruiné todo. Te fallé, y ni siquiera supe cuánto te perdía hasta que ya era tarde». Camila lo observó en silencio. No había rencor en sus ojos, ni ira. Solo un vacío sereno. «Eso es lo más triste de todo, Alejandro. Que solo lo entendiste cuando ya no había vuelta atrás. Yo, pensé que podía controlarlo todo. Que tú siempre estarías ahí. Que Lorena era solo una distracción, pero tú eras mi hogar». Ella alzó una ceja, casi divertida por su ironía. «¿Una distracción? Me robaste años de vida, confianza, proyectos. Me trataste como a un mueble que sabías que siempre estaría en su lugar. Pero, ¿sabes qué fue lo que más dolió?». Él negó con la cabeza. «Que tú sabías lo que hacías, y aún así, lo hiciste». Alejandro bajó la mirada, derrotado. «No busco que me perdones. Solo quería decirte que, aunque tarde, me doy cuenta del valor que tenías. Y que no he vuelto a encontrar en nadie lo que encontré en ti». Camila se acercó un paso. «No necesitas que te perdone. Ya tu vida lo está haciendo por mí. La diferencia entre tú y yo, Alejandro, es que cuando tú jugabas a destruir, yo me reconstruía. Lo que tú tiraste al suelo, yo lo recogí. Y ahora soy más fuerte. No por rencor, sino por superación». Él la miró con un nudo en la garganta. «¿De verdad ya no sientes nada por mí?». Camila sonrió con tristeza. «Lo único que siento es gratitud. Me enseñaste lo que no quiero volver a aceptar en mi vida. Y eso, querido, vale oro». Alejandro asintió, sabiendo que esa era la última vez que estarían así, frente a frente,
con el pasado suspendido entre ellos. Derrotado, humillado y abandonado, Alejandro tenía poco que perder. Pero cuando un hombre como él llega al fondo, lo único que le queda es la soberbia. Y en su mente, esa soberbia seguía susurrándole que no todo estaba perdido. Que aún podía contraatacar. Que tal vez, si jugaba su última carta, aún podía arrastrar a Camila con él. Así que lo hizo. En un acto desesperado, y probablemente el más torpe de su vida, Alejandro presentó una demanda contra Camila, acusándola de fraude, de manipulación, de haberlo traicionado legalmente para quedarse con su empresa. Irónicamente, la misma estrategia que él había usado tantas veces contra otros, ahora la lanzaba contra la única persona que lo conocía mejor que a sí mismo. La noticia llegó a Camila a través de su abogado, quien la encontró tomando café en su terraza, disfrutando una mañana sin sobresaltos. Presentó una demanda civil contra ti, informó, con gesto incómodo. Te acusa de confabularte con miembros del consejo para despojarlo de la empresa. Camila dejó la taza en la mesa y sonrió, sin sorpresa alguna. Entonces Alejandro aún no ha entendido con quién está jugando. ¿Quieres que tomemos acciones inmediatas? Podemos contrademandar. No. Quiero que él sienta que tiene una mínima oportunidad. Que crea, por un momento, que aún puede ganarme. Porque eso era lo más doloroso para Alejandro, la esperanza. Camila sabía que si le daba una pizca, él mismo se la tragaría, hasta ahogarse. En los días siguientes, Alejandro se presentó ante los tribunales con la poca dignidad que le quedaba. Intentó argumentar que Camila había planeado su caída desde dentro, que usó su cercanía como esposa para obtener acceso a información confidencial y que había manipulado a los socios para desbancarlo. Pero lo que no sabía era que Camila ya había preparado un arsenal legal contra cualquier ataque. El día de la audiencia, ella llegó puntual, impecable como siempre. Su entrada al juzgado fue como la de una reina, sin prisa, sin miedo, sin necesidad de levantar la voz. Señor juez, dijo su abogado, abriendo la carpeta de pruebas, presentamos aquí registros firmados por el mismo señor Álvarez donde cede voluntariamente parte de sus acciones. Documentos donde autoriza movimientos financieros, y correos electrónicos donde admite los desvíos de fondos. Alejandro intentó interrumpir. Eso fue manipulado. Ella me engañó. El juez alzó la mano para llamarlo al orden. ¿Está sugiriendo que fue coaccionado para firmar decisiones de su propia empresa? Alejandro dudó. Trató de hablar, pero cada palabra que salía de su boca lo hundía más. Camila lo observaba en silencio. Por primera vez, no sentía rabia. Lo veía como lo que realmente era ahora, un hombre acabado, atrapado en su propia red de errores. Cuando la audiencia terminó, el juez dictó lo inevitable, no solo desestimaba la demanda de Alejandro por falta de pruebas, sino que además lo obligaba a cubrir todos los gastos del proceso y a pagar una indemnización a Camila por daños a su imagen pública. El día que Alejandro volvió a pisar un tribunal, lo hizo con los zapatos desgastados y un traje que ya no le quedaba como antes. En la sala, lo esperaban los mismos inversionistas que alguna vez lo habían aplaudido, ahora con expresiones duras, frías. No había aplausos, ni saludos, ni reverencias. Solo sillas ocupadas por rostros decepcionados y carpetas llenas de pruebas en su contra. El imperio que construyó con arrogancia y traición estaba a punto de ser desmantelado, legalmente, públicamente, sin remedio. Camila no asistió esa vez. No lo necesitaba. Su equipo legal, su reputación y su impecable manejo de las pruebas hablaban por ella. Desde su casa, mientras desayunaba al sol con vista al jardín, recibía actualizaciones en tiempo real por parte de su abogado. Todo marchaba como lo planeó. En el tribunal, el juez revisaba los documentos con el ceño fruncido. Las firmas de Alejandro estaban allí. Los correos electrónicos, también. Las transferencias sospechosas a cuentas a nombre de Lorena, todo cuadraba. La red de mentiras era tan clara que ya ni siquiera servía negarla. Señor Álvarez, dijo el juez con voz firme, usted no solo actuó de manera negligente como empresario, sino que utilizó su posición para beneficio personal, comprometiendo los fondos de la empresa y la confianza de sus socios. Alejandro tragó saliva. No tenía más argumentos, ni aliados. Sus abogados apenas podían sostener la defensa. Lo único que quedaba era asumir el golpe. Y entonces ocurrió lo que él jamás creyó posible, Lorena no apareció para testificar a su favor. Había sido citada, pero no se presentó.
Había negociado con Camila discretamente, asegurando su silencio a cambio de inmunidad y algunos bienes menores. La última pieza que Alejandro esperaba usar para defenderse, lo abandonó en el peor momento. El fiscal pidió la palabra y leyó los cargos finales: evasión fiscal, uso indebido de bienes corporativos, y falsificación documental. El juez se tomó su tiempo, revisando una vez más la carpeta frente a él. Este tribunal dictamina que el señor Alejandro Álvarez deberá indemnizar a la señora Camila Ortega por daños económicos y morales, así como asumir las consecuencias legales derivadas de sus acciones como ejecutivo. El martillo cayó con un golpe seco. Alejandro se quedó allí, inmóvil. No hubo lágrimas, ni gritos. Solo un silencio absoluto que pesaba como una lápida sobre su orgullo. Al salir del tribunal, nadie lo esperaba. No había fotógrafos, no había fanáticos, no había Lorena. Solo un solo Paco y un futuro incierto. Se sentó en un banco cercano, mirando la gente pasar, consciente de que ya no pertenecía a ese mundo de éxito que alguna vez dominó con puño de hierro. Camila abrió las cortinas de su nueva oficina en el piso 25 del edificio central. La ciudad se extendía a sus pies como una promesa. La misma ciudad que alguna vez la vio como la esposa de Alejandro Álvarez, ahora la reconocía por su propio nombre: Camila Ortega, empresaria, estratega, símbolo de resiliencia. Ya no había dudas, ni sombras. Su historia había dejado de ser sobre una traición, y se había convertido en un relato superador, emocionante, una lección viva de que el dolor puede transformarse en poder. Los medios la buscaban para entrevistas, revistas la destacaban entre las mujeres más influyentes del año. Pero Camila no se dejó deslumbrar. Había trabajado en silencio, con inteligencia, con dignidad. Y lo había hecho sin perder el alma, aunque en más de una noche, lloró en secreto por la versión de sí misma que tuvo que enterrar para sobrevivir. En una reunión del consejo, Camila presentó un nuevo plan de expansión. Su voz era firme, su lenguaje claro. Los inversionistas ya no la miraban como la esposa de nadie, sino como la cabeza de un imperio que resurgía con otros valores: ética, transparencia, crecimiento compartido. La empresa estaba en mejores manos que nunca. Tras la reunión, Javier Medina la alcanzó en el pasillo. Nunca imaginé verte aquí, Camila, y no me malinterpretes, no por falta de talento, sino porque muchos no se atreven a resurgir del fuego. Ella sonrió con calidez. Yo tampoco me imaginé aquí. Pero el dolor tiene una forma curiosa de impulsarte, si sabes canalizarlo. Y tú lo canalizaste como nadie. Camila le estrechó la mano con respeto. Sabía que sin aliados como Javier, el camino habría sido más largo. Pero también sabía que, incluso sola, habría llegado. Porque el motor de su victoria no fue el rencor, sino el amor propio. Esa tarde, al salir de la oficina, pasó por una librería. Una joven la reconoció y le pidió una foto. Camila accedió con una sonrisa. Gracias por ser inspiración, le dijo la chica. No muchas mujeres tienen la fuerza de levantarse así. Camila se quedó pensativa después de ese encuentro. Sí, había sido traicionada. Pero no era eso lo que la definía. Lo que la hacía única era la forma en que reconstruyó su historia, cómo tomó los escombros de una vida destruida y edificó algo nuevo, mejor. En casa, esa noche, encendió una vela aromática y se sirvió una copa de vino. La vista desde su terraza era espectacular, pero lo más bello era lo que se sentía dentro: paz. Esa paz que no se compra, que no se encuentra en el éxito externo, sino en saber que lo dio todo y que, al final, se eligió a sí misma. La gala estaba repleta. Luces cálidas, cámaras encendidas, aplausos que llenaban el salón como oleadas constantes. El evento anual Mujeres que Dejan Huella reunía a líderes de todo el país, y Camila era la homenajeada de la noche. No era solo un reconocimiento por su rol en los negocios. Era un símbolo. Una victoria. Un mensaje para cada mujer que alguna vez fue ignorada, silenciada o traicionada. Vestida de azul oscuro, elegante pero sobria, Camila caminaba entre los invitados con calma. Su presencia ya no buscaba impresionar, sino inspirar. No necesitaba vengarse, ni marcar territorio. Había alcanzado una altura donde los gritos se volvieron innecesarios y el silencio, poderoso. Mientras saludaba a un grupo de ejecutivas, una figura conocida apareció a lo lejos. Casi imperceptible, entre las sombras de la sala. Alejandro. Más delgado, envejecido, vestido con un traje alquilado que no disimulaba su decadencia.
No estaba allí como invitado, sino como acompañante de un contacto del jurado. Ella lo vio. Y él, al verla, bajó la mirada por reflejo. No era miedo. Era una mezcla de respeto, culpa y derrota. Alejandro no había venido a causar problemas. Solo mirar desde lejos lo que había perdido. Durante la ceremonia, Camila subió al escenario cuando mencionaron su nombre. El presentador la definió como la mujer que transformó una caída personal en una revolución empresarial, y el salón estalló en aplausos. Ella tomó el micrófono, respiró hondo, y habló con el alma. Este premio no es solo mío. Es de cada mujer que alguna vez fue traicionada y decidió levantarse. Es para las que creyeron que su mundo había terminado, y descubrieron que apenas comenzaba. El aplauso fue largo, sentido. Camila volvió a su mesa. No necesitaba mirar hacia donde estaba Alejandro, pero lo hizo. Y entonces lo vio, de pie, con los ojos llenos de lágrimas, aplaudiendo en silencio. Cuando el evento terminó, él se acercó. Con pasos lentos, como quien se acerca a un altar que ya no puede tocar. «Estás más hermosa que nunca», dijo, con voz baja. Camila sonrió. No con burla, sino con genuina paz. «Estoy más yo que nunca». Alejandro bajó la cabeza. «Solo quería darte las gracias. Por no destruirme cuando pudiste, y por demostrarme lo que es una mujer de verdad». Camila lo miró con compasión. Ya no había odio, ni herida. Solo distancia. Una distancia construida con dignidad. «Tú me enseñaste a ser fuerte. Y eso, te lo agradezco». Se dio la vuelta y se alejó. No con prisa, no con rencor. Con la calma de quien ha cerrado un ciclo. Atrás quedaba Alejandro, un recuerdo desdibujado, un capítulo que ya no dolía. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales del restaurante más elegante de la ciudad. Camila estaba sentada junto a la ventana, con una taza de café entre las manos y una expresión serena. Era uno de esos días raros en los que no tenía reuniones, ni llamadas, ni decisiones apremiantes que tomar. Había decidido dedicarse el día a ella misma. Después de todo, se lo había ganado con cada paso firme, cada lágrima contenida, cada renuncia que la acercó más a su libertad. Mientras hojeaba un libro, un camarero se acercó con una nota. «Disculpe, señora Ortega. Alguien le envía esto desde aquella mesa». Camila levantó la mirada. A unos metros, un hombre de traje claro y sonrisa tranquila la saludaba con un gesto discreto. No era un desconocido, pero tampoco alguien del pasado. Era un inversionista que conoció meses atrás en un evento, alguien que le había llamado la atención por su manera directa y honesta de hablar. Hasta entonces, habían compartido apenas un par de charlas formales. Abrió la nota. «Sé que estás acostumbrada a cerrar tratos difíciles, pero ¿aceptarías un almuerzo simple con alguien que solo quiere conocerte sin máscaras?» Camila sonrió. No porque buscara amor, ni porque necesitara compañía. Sonrió porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía sin expectativas, sin juicios, sin historias pendientes. Solo a ella. «Dígale que sí», le dijo al camarero, con una mirada suave. El hombre se acercó, educado, relajado, sin el ego hinchado de los empresarios que tanto había conocido. Se presentó de nuevo, como si el pasado no importara. «Gracias por aceptar. No sabía si te parecería atrevido». Camila alzó una ceja, divertida. «Después de todo lo que he vivido, créeme, esto es lo más amable que me ha pasado en años». Durante el almuerzo, hablaron de todo menos de negocios. De libros, de música, de viajes frustrados. Camila reía. No porque todo estuviera perfecto, sino porque se permitía disfrutar de lo nuevo sin miedo. No buscaba llenar vacíos, sino compartir su plenitud. Al final, él le dijo algo que la dejó pensando. «No sé qué viviste, Camila. Pero hay una luz en ti que no se ve todos los días. Y me encantaría descubrir de dónde viene, si me dejas». Camila lo miró en silencio. No prometió nada. No hacía falta. Su historia ya no era sobre venganza, ni sobre traición. Era sobre reconstrucción. Y la reconstrucción incluye, de vez en cuando, abrir puertas nuevas sin temer a lo que haya detrás. Brindaron con vino blanco, sin planes a futuro, sin promesas apresuradas. Solo con la certeza de que el verdadero final feliz no llega cuando recuperas lo perdido, sino cuando descubres que tú misma eres todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Qué historia tan impactante la que acabas de escuchar.
A veces, la vida nos sorprende con momentos que jamás imaginamos, momentos que nos sacuden y nos obligan a tomar decisiones que cambian todo en un segundo. Pero, ¿y si te dijera que hay señales que el universo nos manda antes de que todo explote? ¿Y si hubiera advertencias que no siempre queremos ver? En el próximo video vas a descubrir una historia donde un vidente se convierte en la clave para evitar una tragedia emocional. Porque si hoy viste lo que pasó cuando se enfrentó la verdad en medio de una fiesta, ahora imagina lo que puede pasar cuando alguien se atreve a detener todo justo antes de dar el sí. Yo dejé aquí en la tela final un video donde vas a entender por qué a veces necesitamos escuchar lo que no queremos oír. No ignores las señales, sigue tu intuición y haz clic para seguir con esta historia. Tu viaje de descubrimiento apenas comienza. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.